El podcast librero llega gracias a Grandífer, la auténtica librería nacional. Visítalos en Ayacucho, Trujillo, Cusco y pide tus libros en cualquier parte del país de manera virtual. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Librería 111, el catálogo de libros más exclusivo del mercado hecho por libreros para amantes de los libros. ¿Por qué este afán con los datos? ¿De dónde viene? En realidad porque a mí hace muchos años me gusta la matemática. ¿Ya? Me encanta la estadística desde que estaba en la universidad en letras. La fascinación con la bolsa de papel, las bolitas rojas y las azules y la probabilidad que saques una bolita azul en el tercer intento, por ejemplo, ¿no? Y luego se volvió una herramienta para mí de cómo es que puedes entender el mundo. O sea, uno siempre se hace preguntas en el mundo, ¿no? Y creo que eso es bastante sano. Algunos hacen hipótesis, otros le preguntan a alguien. También hago eso, pero también siento que muchas cosas que puedo responder en el mundo es con los datos, con los números. Incluso hasta tengo una maestría en estadística, con eso te digo todo del afán que tengo con los datos, ¿no? ¿Cuántas veces tú has repetido esta frase? Matemáticamente es posible poder clasificar al mundial, matemáticamente es posible salvarnos del descenso, o en sí matemáticamente es posible cuántas cosas en la vida. A ver, a mí me han escrito, ¿es todavía matemáticamente posible que este candidato va a ganar las elecciones? Ajá. Hasta ese extremo, y con conocimiento donde los votos rurales, eso es como una concepción completamente distorsionada de cómo funciona la estadística, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Esa es una. Tienes que jugar un poco la ilusión ahí también, ¿no? A veces Sí. dicen que la gente quiere ver lo que quiere ver. Sí, por supuesto, y ocurre mucho con los datos y con los argumentos, que la gente escoge el dato para reforzar su argumento cuando en realidad debería ser que el dato te sorprenda y tú digas, wow, esto es nuevo, esto es algo que nunca he visto, esto es matemáticamente pues. Eso me decían mucho, ¿no? El otro día cuando íbamos con Tali Yokai, que le mando un abrazo, en algún momento ella fue presidenta de la revista Sugoi, por ejemplo, de 25 años, Sugoi. Ay. Me decía, por ejemplo, que habían muchos temas con las traducciones. Habían traducciones que eran argentinas, que eran demasiado argentinas, entonces tenías... Che. Pero, por ejemplo, tenemos Candy. Yo no me imagino Candy que no sea en Argentina. una Argentina. Claro. Claro, la cantadita de Candy es lo que... Señorita Pony, Señorita hermana Pony. María. ¡Oh, Terry! Vos, salí del partido de Boca. Y está dentro del imaginario. Muchas, Sí, claro, claro. muchas de las actualmente mujeres de 40, 30 piensan románticamente en argentino, estoy seguro. Claro, no cuando se piensan imagina. en el tóxico, o sea, Es el en Terry en el Manchester. Terry, Que venga el Terry. Manchester, lo piensan en argentino. Es más, su voz la escuchan. Claro. Tarzán Pecos. Pero bueno, por ejemplo, acá tenemos cosas que empieza a decir la gente. A propósito de Conan, Editorial Minotauro ha publicado uno de los relatos de Robert E. Howard sobre las aventuras de este personaje. Y J. Job Bites hace una acotación muy interesante, que es, no le llamamos cómics, le llamábamos chistes. Es verdad. Sí. O sea, nuestros abuelos, nuestros viejos le decían chiste, pero ¿por qué? Porque en Estados Unidos era el comic Comic strip, strip. la tira cómica. Entonces, para nosotros es el chiste, pe. Claro. Claro. Algo interesante que mencionas es que si el cómic fue político o no, el cómic nace siendo político, Exacto. ¿no? Yellow Kid es un amarillo. cómic strip que nace para poder ser una crítica directamente al gobierno de entonces, ¿de acuerdo? Entonces, siempre hay una carga política del cómic que está dentro del ADN de cómo nace y luego cómo esto se extrapola a lo que es actualmente, ¿no? Al cómic digital prácticamente. San Martín era un gran tipo, Hay anécdotas He preciosas. leído un libro donde cuando él era no sé qué cargo de gobernador o algo No, así. nunca tuve. Y cómo solucionaba problemas, buscaba a su gente, si tenía problemas, mandaba cartas, insistía hasta que se solucionara legalmente todo, ¿no? O sea, siempre ha sido bien preocupado por su entorno, la sociedad en sí misma, ¿no? Que dicho sea de paso, cuando entra San Martín al Perú, los criollos temblaron. Dijeron,
va a venir este argentino revolucionario a tratar de mover el avispero aquí cuando las cosas estamos bien con los virreyes. Y claro, mucha gente cree que todos Todavía estaban... están en esa, ¿eh? Pero Algunos. date cuenta, o sea, desde cuándo viene el tema, ¿no? O sea, cuándo viene el desprecio hacia lo diferente y cuánta resistencia había. O sea, San Martín llega al Perú, establece el protectorado y había en paralelo otro gobierno más en el Cusco, con el virrey La Serna que se había refugiado ahí. Entonces San Martín logra, dentro de todo, paliar un poco estos ánimos beligerantes y ya se reúne con Bolívar en las postrimerías pues, de su protectorado para dejar al Perú pues, establecido. Pero siempre hemos sido ese tipo de país o de república que es un intento de república que pese a los intereses privados lucha por tratar de salir a flote, pues, ¿no? A mí me dijo un día un rector de San Marcos que si ahora me van a criticar, dice, pero San Martín tenía razón cuando decía que había que traer un príncipe de las casas reales europeas, porque si hubiese ocurrido eso, no hubiese habido el racismo que existe en el país. La clase, los indígenas hubiesen sido parte de la nobleza, ¿me explico? Nadie lo dice, eso, y San Martín no es que... En esa época la república era casi una novedad, ¿no? Pero la idea de San Martín de casar un príncipe europeo con una princesa inca hubiese dado un resultado que haría que los indígenas sean tratados y vistos como debe ser visto un ser humano, ¿no? Eso fue muy divertido porque era con el director de La Familia. Sí, librería de la familia. El director de La Familia. Okay. Entonces era ahí a orillas del río, del mar, ¿no? Y cuando llego, Alfredo Bryce me saluda y dice, te comunico que ni el escritor ni su hijo tienen sentido del humor. Y yo digo, ¿por qué me dices eso? Porque acabo de leer un reportaje que te hicieron en La República. Hoy salió, yo no sabía. Y eso había salido en un cuadrado. Él decía así. Bueno, yo quiero decir algo que los peruanos no saben. Un día Dios visitó el Perú, vino a Lima y empezó a caminar por las calles, pasó por una librería y había libros de un gran escritor que se llamaba Mario Vargas Llosa, ¿no? La ciudad y los perros. Después pasó por un cine, estaban dando una película de Mario Vargas Llosa, y después pasó por un teatro y estaban dando una obra de teatro de Mario Vargas Llosa, y en todo estaba Mario, prende la televisión Dios y se encuentra con el programa de Mario Vargas Llosa, y se dice Dios, le he dado demasiadas cosas a este hombre, tengo que mandarle algún problema, y se lo mandó a Alvarito. Y Bryce te dijo, no tiene sentido del humor. Bryce se rió como loco, ¿viste? O sea, le pareció fantástico, pero dice... Ahora, es verdad que no tienen sentido del humor, ¿no? ¿Te consta? Me consta, sí. Me han llegado algunas, pero yo no existo para ellos. ¿Pero qué pasó, por ejemplo? O sea, para decir que te consta. No, por lo que me dijeron muchas personas que son amigas y con todo derecho y lo quieren mucho a Mario Vargas Llosa, y tienen todo el derecho del mundo. Como yo tengo el derecho también de reírme y de jugar, ¿no? Era una broma de esa época, porque tú hacías bromas en la radio tremendas. Sí. Recuerdo una en la que desde 1 a 2 semanas antes, estaba anunciando que iba a transmitir la final de un torneo mundial de ping-pong. ¿No? Que en estos momentos se estaba realizando y todo eso. Señores, ya faltan 3 días y venía el siguiente programa. Ya estamos, mañana vamos a transmitir en directo el partido final de ping-pong a nivel internacional del mundo. Final del mundo. Sí. Llega el día, llega la hora, empezamos, ya entramos en contacto y se escucha, todo era radial. Esa fue la transmisión del ping-pong. Stereo Lima 100 fue la primera. Claro. Y en esa época la dirigía un señor que era americano, no me acuerdo el nombre ahora. Sí, que tenía una voz de locutor así. Sí, que era un tipo que sabía, era preciosa la radio, era la radio más linda que había en Lima, y como espacio, ¿no? Y vino un experto de Estados Unidos que estaba haciendo una evaluación de programas de radio.
y escuchó mi programa. Y esto no debería contarlo porque por una falta de modestia me voy a poner medio como algunos de los que critico. Y dijo, fue uno de los 5 mejores programas que he escuchado en toda mi vida. Ah, caramba. Y yo estaba... ¿De qué eran los programas? ¿En qué consistía el programa? Que yo contaba, contaba, por ejemplo, como la zarina, la zarina de Rusia, tenía una mujer que le medía a los amantes. ¿Te imaginas lo que le medía? Entonces le decía a la zarina que le convenía le convenía a aquel. Pero entonces lo contaba para el lunes, para el martes. con música rusa de fondo y todo. ¿Eh? Es verdad, es verdad. Y contaba historias así, que eran casi todas sacadas de un libro que recomiendo, que es Historia de la Estupidez Humana, de Paul Tabori. Ahí va a encontrar cosas increíbles que son ciertas, pero relatadas así pueden ser muy divertidas. Que cuente a propósito de Cortázar y su amistad con Cortázar, porque tú tienes una historia con Cortázar y sería la cereza de la torta que terminaría este programa de manera de lujo. No, yo fui becario de la UNESCO. Gané una beca que la UNESCO era para toda América del Sur y la gané yo. ¿Por qué la gané yo? Porque durante 10 años fui voluntario en un hospital, siendo muy jovencito, de los 15 años. Trabajé como voluntario y eso me abrió los ojos al dolor humano, no sé, fue maravilloso. Cuando yo llego, a mí me recibe un escritor uruguayo, que era un gran tipo. Me recibe él, pues siempre tienes una especie de receptor, ¿no? De persona que se ocupa de él. Entonces, era un tipo simpatiquísimo, se ve que yo le caí bien, bueno. La cuestión es que el tercer día estábamos caminando por los pasillos de abajo de la UNESCO y pasa un señor flaco y alto, y él le dice, Bonjour, homme succès, que quiere decir, buen día, hombre de éxito. Y ese hombre de éxito responde, homme tout seul, pas de succès. Hombre a secas, nada de... Y me lo presenta Guillermo Julio. Pasamos toda la mañana, fuimos a tomar café, lo acompañamos porque tenía una fiesta y tenía que comprarse una corbata, y hay un supermercado en la UNESCO abajo. Lo acompañamos, charlamos toda la mañana, y cuando nos despedimos, chau, y me dice, mi preceptor me dice, ¿lo conocías a Julio? Sí, estuve con él, ¿quién es? ¿Pero sabés quién es? No. ¿Cómo se llama el apellido? Cortázar, me quería cortar. No sabía que era Julio Cortázar, no me di cuenta. Y después ya nos veía todos los días, pero ya nos veíamos, nos saludábamos, ¿no? Todos los días, sí, charlábamos un ratito. Y con quien charlaba mucho es con el peruano, ¿cómo se llama? Ribeiro. Con Ribeiro. Con Julio Ramón Ribeiro. Tenía la oficina al lado mío. Julio Ramón, el flaco. Julio Ramón. Para mí era un flaco fumón. Maravilloso. Pero teníamos un proyecto para Perú, entonces yo iba ahí y me quedaba un rato en la delegación. Ese triángulo de las Bermudas que has llegado a formar, Ribeiro en un lado y Cortázar en otro. O sea, Ribeiro debe de ser el mejor cuentista peruano. Yo no de todos los sabía, tiempos. yo me enteré acá que era escritor. Uh-huh. Yo para mí era un flaco fumón, simpatiquísimo. Era una persona encantadora, hicimos muy buena relación, ¿no? Pero era un hombre modesto, pues no si soy un gran escritor, no, era un hombre modesto, pues era inteligente, ¿no? ¿Tímido o dicharachero? Era más bien reservado, sí, era una persona reservada, pero era muy linda, muy... Yo pasaba por ahí, nos tomamos un café y él fumaba como loco, ¿no? Era muy simpático, muy simpático. La historia la escriben quienes ganan. Claro. Usualmente se dice eso, ¿no? Habría más en la bibliografía chilena al respecto, pero no, tampoco, ¿no? Es un periodo pues muy difícil, ¿no? Que con respeto igual han tratado de abordar, ¿no? La ciudad que no existe, bueno, por dos cosas. Primero por eso, ¿no? Porque es un periodo que la ciudad de Lima está ocupada por Chile. ¿Y qué significa que esté ocupada por un gobierno de ocupación, valga la redundancia? Que todas las cosas que sucedían en la ciudad estaban regidas por las leyes del gobierno de ocupación de Patricio Lynch, ¿no? Entonces la ciudad vivía como si este Patricio Lynch, en un libro anterior que tengo que se llama El último virrey, se le apodaba de esta manera, ¿no? Porque él puso su propia ley. Ni siquiera era ley chilena la que... ¿Y cuál era la ley de Lynch? Su propia ley. Él mismo actuaba con un abogado al lado
Y él, habiendo vivido tantos años en Inglaterra, también tiene muchas influencias inglesas, incluso con el Poder Judicial chileno. Y él dice, no, yo no me debo al Poder Judicial chileno, ¿no? Esta ley no es la ley chilena, esta es mi ¿Quieres ley. decir, o sea, que Lynch estableció casi una especie de monarquía absolutista en Perú en Por esos eso- 3 años? Por eso era una especie de pequeño virrey, ¿no? Ujú. Sí. Él hizo su propia ley. Hay decretos donde ¿Algún él- ejemplo, por ejemplo, algún decreto que haya dejado Lynch en ese tiempo? Una cosa curiosísima, por ejemplo, y que en el Perú nunca se ha dejado de hacer, es que el Estado termine de alguna manera de financiar a la iglesia, ¿no? Ok. Lynch, el único periodo en la historia del Perú que la iglesia no ha sido financiada y que tenía que pagar impuestos y no se le daba, ¿no es cierto? Es una cosa muy interesante. La idea del arbitraje, por ejemplo, ¿no? La idea del arbitraje, claro, es un concepto muy moderno que ya luego ahora para los abogados peruanos, para la gente que litiga, de repente el arbitraje es una figura muy normal, pero en ese momento el arbitraje todavía era una cosa curiosa y todavía no se usaba, ¿no? Lynch incluye el arbitraje como una manera de resolver los litigios, ¿no? O sea, sí había ciertas cosas, sí había ciertas diferencias en la ley de Lynch, ¿no? Y bueno, ese periodo de 3 años es casi un periodo desconocido, como hablábamos, ¿no? Entonces, la ciudad que no existe es un poco por eso, pero además, un poco como que en Perú todo es mentira y todo está oculto. La ciudad de Lima en realidad nunca se funda como Lima. O sea, la ciudad de Lima se llama la ciudad de los reyes. Lima no existe, ¿no? Claro. Vamos a seguir llamándole Lima porque, bueno, ya la fuerza de la costumbre te lo va a decir. Pero no hay ningún documento oficial ni nada que te diga que esa ciudad se llame Lima, ¿no? Ahora, una curiosidad que me surge a partir de esto que mencionas, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, nosotros los leemos a ellos con cierta distancia. ¿Ellos nos leen a nosotros? No en la misma proporción. Ah, No, ok. definitivamente se traduce. Para ellos. Me imagino un coreano leyendo a Gabo Claro, o o sea, leyendo a Vargas Llosa. Para y digo, empezar, puta, es ellos una no cosa están, loca, ¿no? vamos a leer, no están pensando, vamos a leer literatura argentina o chilena o peruana, es literatura de América Latina. Sí. En general. En general. Ujú. Y siguen todavía leyendo, o sea, su referente sigue siendo el boom. Sí. Ok. Todavía. Sí. Y se mueven, o sea, de hecho, pero esto, digamos, Vargas Llosa, García Márquez, Carlos Fuentes, Cortázar, siguen siendo los referentes, Borges, por supuesto, pero yo sé que por países como que se están abriendo puertas y cada vez hay más traducciones de literatura latinoamericana más reciente en Japón, en Corea, en China también. Sé que están traduciendo mucho sobre todo autoras latinoamericanas como Mariana Enríquez. Es lo que te iba a decir, o Samantha sea, Schweblin. nuestra parte de noche tranquilamente podría ser un thriller japonés, ¿no? Tranquilamente, o sea, sí, de hecho Tranquilamente, ¿no? Sí. Ahora, y un autor, digamos, bisagra es Bolaño. Ah, Sí. ok. Sí, lo han traducido, sí está traducido al coreano, al chino, al japonés. Los detectives salvajes versión japonesa, qué, Sí, qué locura, ¿no? claro. Pero entonces es muy interesante, pero todavía como que me parece que su mirada es muy, muy boom. Ajá, ok. O sea, ven algo sobrenatural, Cortázar, Borges, García Márquez. De hecho, el otro día veía una adaptación japonesa de 100 años de soledad al cine, que no contó con la licencia de García Márquez, evidentemente. No recuerdo el nombre de la película, pero digo, o sea, esta visión, o sea, real maravillosa y todo lo demás, tranquilamente podría pegar en Asia y de hecho creo que pegó, ¿no? Claro. Claro, lo que pasa es que ellos, los asiáticos, tienen una fabulación a flor de piel, ¿no? O sea, todo el mundo de fábulas, de mitología, eso está... es muy, muy actual, muy actual. Lo interesante de estas literaturas, a diferencia de otras, las nuestras en la América Latina, por ejemplo, donde hacemos cortes con la literatura oral, ¿no? En el caso de los asiáticos, la literatura oral, la literatura escrita, pero están, sobre todo en Corea, por ejemplo, se nutren, se alimentan. De hecho, las estrategias narrativas escritas toman mucho de la oralidad. Se van prestando recursos, porque todavía hay géneros orales con mucha fuerza en Corea, por ejemplo, ¿no? Como el pansori, que es una suerte de juglaresca. Entonces nosotros decimos los juglares y pensamos pues, la literatura medieval, pero en Corea es algo contemporáneo, ¿no? Ujú. Y hay equivalentes en China, equivalentes en Japón. Bueno, basta ver en el anime, vemos también muchas referencias a su mitología, ¿no? Y esto es interesante, eso nutre bastante. En nuestros medios no es muy común, por X razones que puede haber, razones históricas, donde cuesta mucho vincularse con nuestros orígenes. Bueno, pues de hecho porque fuimos conquistados, hay una marca, una ruptura histórica. En el caso de estos países asiáticos, a pesar de haber ocupaciones y conquistas, ha habido continuidad. Yo creo que, no sé, yo creo que nuestra generación era menos vulnerable de la cual existe hoy,
porque estaba mal visto el que algo te haga daño. Si llorabas, estaba mal, no podías llorar, no podías... Y esta no. tontería de los Entonces hombres no lloran, ¿no? Exacto, y como hombres tenías que ponerte tu caparazón de piedra jugando fútbol y te tiraban tu pelota y te camoteaban y no podías llorar, tenías que aguantar porque si no se iban a burlar de ti. Y eso, si tú quieres ser actor o quieres ser artista, bloquea la sensibilidad. Entonces está bien desfogarte, está bien llorar, está bien demostrar tus emociones. No irte al extremo de repente, pero generarte el hábito como entrenamiento de ver una película que te guste y si te provoca llorar, llora. Si escuchas una música que te gusta y te provoca llorar, llora. Si te provoca reír, ríete. Si te provoca reírte a carcajadas mientras caminas por la calle, ríete a carcajadas. Y como no habían redes sociales, no había TikTok, no había Instagram, no había nada, Stanislavski no se enteró nunca que ya se estaba impartiendo la memoria sensorial emotiva en Estados Unidos. Y él encontró otra cosa que era mucho más efectiva para poder llegar a la emoción que la memoria emotiva. Pero el Actors Studio ya estaba abierto, ya estaban los actores de cine conquistando Hollywood. Pero ¿qué sucede? Que la memoria emotiva, el recurrir a un recuerdo, el recurrir a que se me murió Firulais, ¿no? Mi perrito. Entonces, y la escena es la muerte de mi madre. Entonces voy a acordarme de cómo se murió mi perrito para poder llorar en la escena. Y lloras de repente. Grabas la escena y ya está. Nunca más tienes que hacerla. Porque es una toma, ¿no es cierto? Pero en el teatro tienes que actuar de jueves a domingo, Wow. de 8 de la noche a 10 de la noche, durante 2-3 meses de temporada. ¿Cómo haces para que el recuerdo de Firulais te dure y no se gaste? 1. ¿Cómo haces para que ese recuerdo no sea tan fuerte y de repente, si estás recordando Firulais, entras en trompo, en llanto y no sales de ese recuerdo y se te va la obra? 2. Y te haces daño. Imagínate entrar todos los días en un recuerdo, en un trauma que te haga daño. Y lo más importante, te saca del momento presente. Es decir, si yo estoy en el velorio de mi mamá en la escena y tengo que llorar porque se ha muerto, voy a pensar en Firulais. Y cuando pienso en Firulais y esté actuando con la otra persona, voy a estar en el recuerdo en lugar de estar atento a lo que está pasando mi compañero o compañera en este momento. Si tú te vas de ahí, pierdes verdad. Entonces, la manera más efectiva desde donde yo lo enseño es que te concentres en realidad en lo que está pasando en este momento con las circunstancias en las cuales se encuentra tu personaje en el funeral de tu madre. Porque yo te he visto a lo largo de una serie de novelas, cuentos, y me cuesta verte también en el tema de la comedia, ¿no? O sea, porque era bastante hilarante, ¿no? Sí, era muy gracioso porque, bueno, Francella hacía 3 papeles a la vez y teníamos que escribir para los 3 Franchelas, ¿no? Y éramos 2 personas en el equipo. Era Ricardo Rodríguez, que es la persona con la que primero empecé a trabajar en guiones y era el alma mater de esa serie, ¿no? Y yo era una persona del equipo de guionistas. No me acuerdo si había alguien más trabajando en ese equipo. Creo que sí, que había alguna persona más. Pero lo más interesante para mí de esa historia es que, mira, yo venía estudiando guión con María Inés Andrés, que era una gran profesora de guiones en Argentina cuando no existía escuelas de cine, ni de guión, ni de nada. Y yo empecé a ir a su taller y enseguida me quedé embarazada de mi primer hijo. Y yo tengo 3 hijos, los 3 muy seguidos. Entonces yo estaba siempre en su taller, o embarazada o acababa de tener un bebé. Y su taller funcionaba como un semillero de guionistas, donde los guionistas que estaban trabajando llamaban para preguntar si había alguien que pudiera trabajar a sus equipos. Y yo nunca podía porque o estaba embarazada o estaba amamantando. Entonces cuando tuve mi tercer hija, María Inés Andrés me dice: Ricardo Rodríguez tiene que escribir esta comedia, y yo le dije que vos lo vas a ir a ver porque vos sos la persona que va a trabajar con él en ese equipo. Yo le dije, tenía un mes mi hija. Le digo, María Inés, ¿te parece? Porque yo acabo de tener a mi hija y le voy a dar la teta y no va a ser posible. No, ese es un problema de él. Vos vas y le decís que yo digo que vos sos la persona y que vos tenés que seguirle dando la teta a tu hija y que se arregle. Y yo dije, bueno, porque también a veces para tomar decisiones uno mismo se boicotea. Yo hubiera dicho, no puedo ir porque tengo este problema, o esta situación más que un problema. Y ella me empoderó, ¿no? Y me dijo, andá, y que el problema es de él. Entonces yo fui y le dije, mira, vengo de parte de María Inés, me dice que para estar en tu equipo, pero te aviso que yo tengo una hija. Me dijo, bueno, tráela acá. Él trabajaba en su casa, tenía un estudio dentro de su casa, entonces yo iba con mi bebé todos los días, la atendía, escribía cuando estaba dormida o cuando estaba tranquila, la sacaba, bajaba un rato, la pasaba, y así empecé a trabajar como guionista, gracias a que Ricardo Rodríguez me dio esa posibilidad en un momento y un mundo en el que no se le daba esas posibilidades a las mujeres. Hay algo que vi en algún momento en una película Tinta Roja, la adaptación que hace Francisco Lombardi a propósito del libro de Alberto Fuguet,
y era justamente, tú no sabes lo que pasó por la cabeza de ese asesino. La diferencia es que tú lo pensaste y él lo hizo. Claro. ¿no? Él sí cruzó la línea, ¿no? ¿En qué momento se cruza la línea y cómo tú delimitas ese tipo de personajes? Bueno, eso es lo que más me interesa a mí. No me interesa escribir sobre asesinos seriales o personas que tienen psicopatías que las llevan a matar, sino esa persona común que puede ser tu compañero de oficina, tu vecino, que lo saludás todas las mañanas y un día te enterás que mató a alguien y decís, pero ¿cómo? Si es una persona amable, si era una persona como todos nosotros. Y eso me interesa muchísimo, ese momento en que soltás la soga que te sostiene de un lado y pasás del otro lado, ¿no? Me parece muy atractivo explorar ese momento. Claro, o sea, porque a veces no necesariamente los grandes monstruos son monstruos en todo momento. No, claro. O sea, en algún momento pasa. Con respecto a lo cotidiano, yo estudié dramaturgia con Mauricio Cartún y él nos traía una imagen de Chekhov, que él dice que Chekhov, una vez en un reportaje se le preguntó ¿por qué él escribía sobre cosas tan cotidianas? Chekhov también escribía sobre cosas cotidianas. Y él dijo, bueno, no todos los días hay un drama porque una persona escala el Himalaya. A veces el drama acontece en una mujer y un hombre comiendo un plato de fideos en silencio en la noche en su casa. Y entonces esa cosa de, bueno, el drama no es solamente alguien que sube al Himalaya y se queda varado, sino un matrimonio sin hablarse comiendo un plato de fideos. A mí me atrae muchísimo esa imagen, ¿no? Contar qué pasa ahí en esa escena. O sea, hay algo que no se dice, pero que simplemente está y ya te da a entender ciertas cosas, ¿no? Sí. Son también cosas que se me van repitiendo, ¿no? Esa cosa de que nadie es blanco o negro, ¿no? Que no están los buenos y los malos, que hay que tratar de siempre estar en las zonas grises, ¿no? Y hay algo que tiene Inés que era lo más difícil de construir, y es que el lector empatice con una persona que mató a alguien, ¿no? O sea, ella mató a alguien, y sin embargo había que lograr en esta novela que el lector y la lectora se olvide que es un asesino, o no se olvide, sino que suceda lo que debería suceder también a lo mejor en la realidad, que es que a las personas que cometen un delito, este es el más grave, pero puede ser otros, la sociedad les promete que si cumplen su condena, si van presos, cuando salen van a poderse adaptar a la sociedad normalmente, y nunca sucede eso así, ¿no? Entonces, no solamente desde el punto de vista de las posibilidades de trabajo, económicas, sino también desde lo social, porque yo a veces en chiste le digo a mis amigos hablando de esta novela, digo, bueno, ¿qué pasaría si en esta cena yo empiezo a presentar a las personas que están sentadas y cuando paso por acá digo, y ella es una mujer que acaba de salir de la cárcel porque mató a su marido? Y el estigma está ahí. Seguramente Claro. todas las personas se les va a poner la piel de gallina y pensarán cómo me invita a comer con una persona que salió de la cárcel. Pero nosotros, cuando esa persona fue a la cárcel, le prometimos que vaya a la cárcel, que cumpla su condena y que saldrá rehabilitada para adaptarse normalmente a la sociedad. Entonces ahí también hay una promesa ficticia que se hace, ¿no? 10 cuyes hacen falta solamente para poder iniciar un negocio. ¿Cuántos cuyes hacen falta para iniciar un premio Alfaguara, Gustavo? Depende cómo los uses de metáfora, ¿no? Creo que han sido muchos los cuyes que he invertido a lo largo de todos estos años para alcanzar una manera de gestionar, no sé, mi manera de expresión. El día de hoy no hace falta presentación, nos acompaña Gustavo Rodríguez, ganador del premio Alfaguara por esta novela que he disfrutado muchísimo, que se llama 100 cuyes. Gustavo, bienvenido una vez más a El Buen Librero. Gracias por estar. Encantado, Franco. Gracias por estar, sobre todo porque sé que tienes una agenda apretadísima y vienes realizando una gira tremenda por América Latina. Acabas de venir de Uruguay, de Montevideo, Sí. y Quito también. Quito, Colombia, Chile, España antes. Me toca mañana ir a Argentina, a la Feria de Buenos Aires. Estás en todas, absolutamente, ya. Es lo que se esperaba, ¿no? Este premio te da esa oportunidad maravillosa, ¿no? De pronto ser conocido de golpe, ¿no? Es ¿no? Es como ganarte una beca con esteroides, no sé, es una cosa rara, sí. Una beca con esteroides. Pero digamos que tú ya te venías leyendo en otros países de América Latina. Digamos que la internacionalización ha llegado de una buena manera, digamos. Sí, ya me habían leído, o sea, Madrugada fue una novela bien comentada y distribuida en varios países, en España. De hecho, se lanzó en España, ¿no? Por el podcast Machista con Hijas me conocían, y había interés por 30 kilómetros a la medianoche. De hecho, iba a ser el año de distribución
internacional de 30 kilómetros a la medianoche, pero 100 Cuyes se metió como combi limeña y lo sacó de la pista y no sé qué va a hacer de ella, ¿no? ¿Has pensado realmente incursionar en el negocio de los cuyes? Porque, hombre, si es que al término de esta novela no te enteras un poquito más allá de lo que es el negocio de los cuyes, pues por ahí estamos perdiendo una oportunidad de negocio, ¿no? Podría ser, ¿no? No sé, a mí lo que me llama mucho la atención es como en otros países, claro, quien no ha leído la novela, de repente hay que decir, ¿no? Que 100 Cuyes es la historia de Eufrasia, una cuidadora de ancianos, que sin darse cuenta se va a convertir en la ejecutora de los últimos deseos de estos viejitos y se va a ver inmersa en una aventura, pues impresionante, con 7 de ellos al final, ¿no? Pero, claro, y los 100 Cuyes es la metáfora de la contraprestación que va a recibir, ¿no? Y, claro, en otros países me decían, hay una frase, hay un proverbio en tu país muy conocido que habla de que con lo que tú iniciaste esta entrevista, ¿no? Bastan 10 cuyes para iniciar un negocio. Digo, no es un proverbio, es algo que yo puse en la novela. Yo juraba que también era un proverbio. ¿Ah? Sí. Sí, o sea, yo pensaba que sí era una frase acuñada. De hecho, mira tú. Sí, o sea, me llevó a pensar un montón porque dije, ya, o sea, ¿de verdad será? Entonces le dije, vamos coleccionando cuyes de una vez, le dije. ¿Qué estamos haciendo? Estamos escribiendo, estamos dictando clases, cuyes. Vamos por ahí, ¿no? Imagínate si hay, fruto de este malentendido empieza una serie de negocios que terminan mal. No sé si con 10 cuyes se inicia un negocio. O sea, a mí me parecía razonable, siendo roedores que se pueden multiplicar muy rápidamente. Pero bueno, sirvió, digamos, para incrustar la metáfora que quería incrustar, ¿no? Dentro de los dilemas que pasa Eufrasia, la cuidadora. Ahora, entonces me estabas diciendo que tu seudónimo era 100 Cuyes y que, digamos, el título de la novela era otro. Sí, como te decía... yo le hice caso a mi agente y envié la novela con un título un poco más neutro, más largo además, Largo viaje hacia el adiós se llamaba, ¿no? Para que en el improbabilísimo caso de que quedara peleando con otra, el título que no se entendía no fuera dirimente. Quién sabe si por el título podían descalificar a una novela empatadísima con otra, ¿no? Me dijo mi agente, entonces dije, ok, enviémosla con ese título, pero yo puse como seudónimo 100 Cuyes, que era el título que a mí me gustaba, ¿no? Y cuando me llamaron en la madrugada a decir que había ganado, me dijeron, tendrás otra opción de título, porque el título, aquí el jurado no lo puede repetir exactamente. Largo viaje hacia el adiós. Entonces yo le dije, eureka, le dije, no, el seudónimo era el título desde el comienzo, ¿no? Hubo murmullos, debatían, sí, pero Cuyes, no sé si se entienda, no sé. Y al final se impuso mi idea, ¿no? De que se mantuviera el título 100 Cuyes. Y quedó 100 Cuyes. Quedó 100 Cuyes, sí. Tal cual. Ahora, tanta expectativa por participar, yo creo que sí tenías alguna remota esperanza de que ganara. O sea, de hecho, cuando uno envía un manuscrito a alguna editorial o algo, sí esperas, o sea, obtener algún tipo de triunfo, ¿no? Sí, o sea, nadie compra un boleto de lotería sin guardar una pequeña esperanza de que se puede ganar. Pero cuando uno escribe una novela en soledad y con tanta intensidad y con tantos sentimientos confrontándose mientras la escribes, tú al final no sabes qué te salió. Recién cuando mi agente prendió la cámara con sus lectores y me dijo, por sus rostros pude ver que les había gustado mucho y estaban muy, muy, muy satisfechos con el manuscrito, me di cuenta, aquí hay algo que probablemente de 700 y pico, quizá, quién sabe, quede entre las 20 mejores. Yo ya tenía un antecedente, es decir, yo alguna vez sin agente, hace muchos años, envié manuscritos de novelas antiguas mías, ¿no? De La risa de tu madre, de La semana tiene 7 mujeres, y quedaron entre los finalistas, habiendo yo enviado mi manuscrito, mi sobre y mi seudónimo, y listo, a la de Dios igual. Entonces me dije, ¿por qué no podría ser? Pero no esperé ganar, o sea,
hay una ilusión, una esperanza, pero yo te digo, Gianfranco, o sea, tanto fue así que tampoco era que tuviera tantas expectativas que a mí me despertó la llamada en la madrugada. Ujú. Yo con mi mochila lista para irme a la playa al día siguiente y con mis planes hechos, ¿no? Y cambió el plan a la playa. Cambió el plan, cambió el año. Cambió todo el año. ¿Cómo reaccionaron tus hijas cuando les dijiste he ganado este premio? Ya, ellas se despertaron en la madrugada, porque claro, escucharon movimientos en la casa, yo hablando por teléfono, yo sentándome en la computadora como a buscar opciones de título, y dijeron, papá, ¿qué pasa? Porque estás hablando a las 4:30, ¿no? ¿Qué está pasando? Y les dije, es el premio Alfaguara, les dije. Y no entendían bien, creo que se pensaron que me estaban preguntando algo del formulario, una cosa así. Y cuando les dije, no, he ganado el premio, o sea, su cara se les puso... Fue muy bonito ese momento, así, todos empijamados, además, todos espatarrados con el polo así, y viéndonos, reconociéndonos en el estupor, ¿no? En la madrugada. De hecho, yo vi un post que alguna de ellas compartió y que tú rebotaste justamente cuando te dan el premio, los aplausos detrás de la cámara se sienten y se nota el afecto, ¿no? El cariño. O sea que me imagino que una cosa es verlo como lector, otra cosa es verlo tras bambalinas, ¿no? Ver el proceso de ver a su papá escribiendo todo y verte finalmente ganar un premio internacional, ¿no? Sí, yo creo que están orgullosas, ¿no? Ellas usualmente no han sido muy efusivas. O sea, cuando ellas empezaron a leerme ya han sido un poco más grandes, ¿no? Ujú. Ellas creo que tenían cierto pudor cuando sus amigos, sus amigas de su edad, adolescentes, me leían. Y creo que tenían cierto pudor. Después ya lo perdieron y sí, son más elocuentes con su orgullo. ¿Lo terminaron de perder con el podcast? Creo que el podcast o nos empezó unió, ahí. Creo que el podcast nos unió mucho, la Ujú. verdad. El podcast, o sea, nuestra relación se basa en una serie de hitos que hemos ido repitiendo, que se han convertido en ritos, de hitos a ritos, ¿no? Y creo que el podcast fue uno muy, muy importante, ¿no? Porque si bien lo inicié yo, lo escribí yo, ellas participaron, lo grabaron conmigo, fueron parte de la foto, de la promoción. Entonces es un producto conjunto. Y me imagino que, a pesar de que ver a un escritor trabajar es lo más aburrido del mundo, algún tipo de intensidad debo yo haber manifestado que ellas han captado, ¿no? Ahora, el olvido es un enemigo silencioso, ¿no? Creo que es un enemigo al que todos tememos. De hecho, muchas novelas y películas tienen al olvido justamente como gran enemigo, ¿no? De hecho, La Hora Azul de Alonso Cueto, el personaje, se enfrenta al olvido o al pasado de su padre para tratar de recomponer algo ahí. El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, tiene como gran protagonista justamente al preservar la memoria. Y ni qué decir con el tema de películas. Coco pues, ganó una fama tremenda a nivel mundial a raíz de justamente el tema del olvido y lo que significa el olvido, ¿no? Permanecer en la memoria de los que quedan vivos, ¿no? Justamente Santiago Roncaliolo, anterior ganador peruano, porque no hemos tenido un ganador peruano, justamente me mencionabas, en 17 años, o sea, es un montón, es 15 años y un poco más, ¿no? Menciona justamente la pena máxima. No importa justamente tanto la muerte, sino la pena de los que se quedan vivos, ¿no? Justamente, ¿por qué crees que el olvido finalmente es un gran tema para la literatura, para las películas y en sí para la ficción en general? Porque ser olvidado finalmente es morir realmente, ¿no? Uno muere cuando deja de decirse tu nombre con cariño. Es lo que yo pienso. Y quizá por eso los escritores escribimos, ¿no? Hay tantas razones para escribir, en realidad. Pero quizá por eso los escritores escribimos y quizá por eso también a mucha gente le gusta ser personaje literario. Entonces, la ancianidad puede ser muy, muy cruel en una sociedad como la nuestra, ¿no? Sobre todo en la peruana, ¿no? Siento que, el estado de abandono en el que están muchas personas mayores es tremendo también, ¿no? O sea, la atención que se les da sobre todo. ¿Cómo has percibido eso desde tu perspectiva, por ejemplo?
en varios países en los que me han entrevistado sobre la novela me hablan de la preocupación que hay en las políticas públicas hacia los ancianos, pero queda claro que no es lo mismo ser un anciano en un país como España que ser un anciano en un país como el Perú, ¿no? O sea, países con mucha más formalidad que el nuestro, con sistema de pensiones ya institucionalizados, versus un país como el nuestro, donde digamos que el 75% de la economía es informal. Por lo tanto, como ocurre en un pasaje de la novela, ¿no? Cuando Eufrasia le dice al doctor Jack Harrison, pero doctor, usted tiene dinero para pagarse esto. Los pobres necesitamos a nuestros hijos. Es una revelación eso, claro. Es terrible decir que una revelación tristísima. Tu hijo va a ser tu AFP. Si no tienes hijos, estás condenado. Y aún así, aún teniendo hijos, si eres un anciano en un país donde el Estado no te ha dado facilidades para integrarte, en movilizarte, por ejemplo. O sea, tú te imaginas lo que es ser un anciano en la punta de un cerro, en Chorrillos, sin escaleras, con fango, en invierno. Si te pasa algo, ¿cómo te trasladan de ahí? Bueno, creo que en la pandemia también quedó demostradísimo, ¿no? Es terrible, es terrible, es terrible. Entonces, claro, desde ese punto de vista, si yo me hubiera atrevido a escribir una historia con ese trasfondo, pues la novela me habría salido negra.